¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Pues vaya semana con muchas noticias, por supuesto que vale la pena analizar, profundizar con diferentes voces a través de estas charlas. Y una de ellas tiene que ver con esta petición del gobierno mexicano de juicio político en contra de un juez que asegura la administración que encabeza Andrés Manuel López Obrador protege a grupos criminales. Pero ¿quién mejor precisamente que una gran periodista que ustedes saben que se le admira muchísimo, Marta Olivia López, para platicar sobre este tema? A raíz precisamente, mi querida Marta, te molestamos de que ustedes en este excelente portal periodístico en un dos por tres analizan quién es precisamente este juez al que el gobierno federal busca que se le finque juicio político. ¿Cómo estás? Gracias, Jesús. Pues mira, sorprendidos porque el señor, revisando el currículum que el mismo Consejo de la Judicatura da a conocer, oye, yo no sé a qué horas imparte justicia o a qué hora se pone a leer los expedientes, porque tiene, me parece que hasta el certificado de PREPRI por ahí, ¿no? Me parece excesivo, sobre todo que no corresponde la edad y la escuela, pero eso es otro tema. Lo real y en estos momentos, que ya ha ido escalando la información, cuando la nota era la liberación de este juez, perdón, la petición del gobierno mexicano a través de la Secretaría de Gobernación, esta solicitud ante la Cámara de Diputados de una denuncia de juicio político en contra del juez Crescencio Contreras Martínez, juez de distrito especializado en sistema de justicia penal acusatorio en el estado de Tamaulipas. Me parece que la conclusión primero, en Tamaulipas ha habido complicidades, jueces de distrito, jueces federales con los poderes reales y fácticos. Y eso ha sido evidente durante más de 50 años. No es nada nuevo. ¿Cuál fue la complicidad en el término político? Pues este juez de distrito, juez octavo de distrito, Faustino Gutiérrez Pérez, radicado en Reynosa, que la misma Fiscalía General de la República dijo que pues casi que era el juez de oficio de Francisco García Cabeza de Vaca, el exgobernador. A él le promovía los amparos, todos eran a favor, le desbloqueó las cuentas cuando la unidad de inteligencia financiera se las bloqueó. Es decir, ha habido este tipo de personajes. ¿Por qué el nombre de Crescencio Contreras Martínez resulta más relevante? A mí me parece que el gobierno de México está buscando la justicia, pero en estricto sentido, de acuerdo con lo que la respuesta ya de la Unión de Jueces que vamos a dar a conocer ahorita. Más allá de eso, es saber lo que todos vemos, cómo la Fiscalía General de la República está dormida. El mote de Tortuguerz Manero, yo creo que hasta una tortuga va más rápida que Hertz Manero, el secretario, el fiscal general del país. Y ahora se lo estrellan en la cara. Le está diciendo ya ahora esta Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, que el juez Crescencio Contreras relató que la FGR solo tenía un indicio en contra de la quena, José Alberto García, a quien las autoridades identificaron como líder de los Ciclones, célula surgida del cártel del Golfo. Así que me parece, digamos, si la nota era lo del señor Crescencio, si el juicio político, ahí hay dos consideraciones. Una, me parece que el gobierno de México está desesperado por meter a la cárcel a todos estos personajes. Recordemos que la Quena se ha hablado que tiene de 15 a 25,000 hombres armados en la frontera. Este grupo es un grupo delictivo y ha habido balaceras, persecuciones y la zona está bastante caliente desde la frontera chica hasta Río Bravo, muy enfocada o focalizada ahí en Río Bravo. Estos reportes los tenemos desde hace 2 meses. No son recientes, pero toda esta semana ha sido continuo. Entonces, esto es parte de lo que quedó con la detención de la quena. Estamos hablando
que aunque el gobierno de México nos diga que ha movido a 600 elementos de fuerzas especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues 600 sí, sí, pero el señor tiene de 15 a 25,000. Entonces podemos hablar del movimiento real que tiene el crimen organizado en Tamaulipas. Y si aunado a eso tenemos la ineficacia de la Fiscalía General de la República, pues estamos tronados en Tamaulipas y me parece que en cualquier parte. ¿Por qué? Porque lo que hemos estado comentando en diversos momentos, en el momento político con García Cabeza de Vaca, que ahí está, en la lista de plurinominales, en la segunda circunscripción, en el número 1. No sé cómo le hará para tomar protesta, pero el señor va a ser diputado federal en la próxima legislatura. Entonces, ¿cómo va a cruzar? ¿Cómo se va a dar? Recordemos el caso de Julio César Godoy, que llegó en una cajuela y rindió protesta. Entonces, al final de cuentas, es un mensaje claro al presidente. Gertz Manero no está haciendo su chamba. O a lo mejor él sí, pero toda la gente que está alrededor no está trabajando. Y además de todas las faltas que hemos dicho del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque también aquí hay una palabra mágica en el sistema político y judicial mexicano que se llama, hay una palabra mágica desde hace más de 50 años, voluntad política. Cuando se tiene voluntad política, se mueve todo. Es como se abren los mares, las montañas se hacen, todo pasa. Pero si no hay voluntad política y si no hay intención y si hay mucho dinero, dinero político, dinero del crimen organizado, intereses. O sea, esto es lo que está pasando. Y en el caso de la Quena, yo no sé cómo la Fiscalía General de la República no ha integrado las averiguaciones como debieran las carpetas judiciales. Estamos hablando de que este grupo habría sido el responsable del secuestro de 4 estadounidenses en marzo del año pasado y el 30 de diciembre pasado del secuestro de 32 personas en este lugar entre Reynosa y Río Bravo. Es decir, si todos estamos viendo la clase de crímenes que está cometiendo los grupos organizados criminales, ¿cómo es que la Fiscalía General de la República no hace nada? Sí, claro. Sí, es un panorama que el que nos planteas, mi querida Marta, que lamentablemente se ha venido repitiendo incluso a nivel nacional con varios casos de impacto precisamente en el tema de la corrupción. Lo vimos con Rosario Robles, lo vemos ahora con Emilio Lozoya, lo hemos visto con otros personajes que han sido señalados directamente de delitos fuertes, de delitos duros, y sin embargo la Fiscalía General de la República por lo regular pierde ese tipo de juicios y de repente te das cuenta que es como una mezcla entre esa incapacidad, que yo ya dudo de verdad que sea incapacidad por parte de la propia Fiscalía, pero a la vez del Poder Judicial, a la vez de los jueces, que también se les facilita muchísimo cuando la Fiscalía no hace su trabajo y los jueces complementan al no tomarlo en cuenta. Hablamos entonces de un sistema de justicia que estaría podrido como tal. Definitivamente. Y hay ejemplos, o sea, los tenemos hasta bien recientes. La jueza que liberó, creo que fue jueza, liberó a los 8 militares del caso Ayotzinapa. Estamos hablando del caso de Lozoya. Estamos hablando del caso García Cabeza de Vaca. Estamos hablando de tantos y tantos más ahorita que son los recientes, pero hay demasiados casos donde involucra jueces y no pasa nada. Entonces, ahí yo creo que se están echando la bolita entre la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial. Y al final, los ciudadanos seguimos indefensos. Al final, estamos viendo que las cárceles se siguen llenando de pobres porque no tienen, porque han robado cosas mínimas. Al fin robo, pero los que tienen dinero en este país no están en la cárcel. Y eso es responsabilidad tanto del Poder Judicial, tanto de los jueces, como de los que integran las carpetas judiciales, que es la Fiscalía General de la República. Y esa situación a nivel nacional se replica en los estados.
En Tamaulipas tenemos casos tan graves y tenemos, recuerdo ahorita, cuánto tiempo se tardó para determinar el caso de la masacre en Santa Anita, en Camargo, la masacre de Camargo. Jamás hubo una respuesta, una disculpa, una intención de llegar al final de las investigaciones. Y ahí tienen, en la cárcel hay 12 policías condenados a 50 años de prisión, que muchos de ellos no dispararon un arma. Los que dispararon son los golpes que ahora se disfrazan en los grupos de fuerzas especiales de la misma Secretaría de Seguridad Pública. Y, es decir, y vámonos a Guanajuato y es lo mismo. Y vámonos a Morelos y es exactamente lo mismo. Entonces, esto, y yo creo que quienes nos ven van a tener un caso por lo menos en cada estado. Sí, está podrido el sistema judicial, todo el sistema judicial, toda la impartición de justicia, porque los jueces están en una situación de privilegio en nuestro país, los ministros de la Suprema Corte también, pero pues qué cómodo, ¿no? Tienes sueldos estratosféricos y no te dedicas a hacer tu chamba, estás esperando quién te ofrece para darle el amparo, para actuar a favor de él. No, yo creo que tiene que haber una limpia general, pero la limpia no solo es ahí, la limpia tiene que ser también en la Fiscalía General de la República. Que alguien le diga al presidente Andrés Manuel López Obrador que su fiscal es un fiasco, es un florero, es una persona que una tortuga camina mucho más rápido que él. Y así estamos, y así va a cerrar este año. Así va a cerrar su sexenio. A mí se me hace bastante deprimente, Jesús. Ahorita al principio nos comentabas, Marta, ¿cómo opera esta relación entre la representación de la Fiscalía General de la República o y de la Fiscalía Estatal de Tamaulipas con el Poder Judicial en Tamaulipas? Actúan a través del dinero. Quienes son protegidos con los jueces de distrito, y mira, no vamos tan lejos. De los tres poderes en Tamaulipas, el Poder Judicial está en manos del ex jefe de oficina o de gabinete de Francisco García Cabeza de Vaca, David Cerda. Entonces, todo el Poder Judicial es un nido de exiliados cabecistas panistas. Todos. Hizo magistrada a la expresidenta del DIF, esposa del director de comunicación social. Hizo magistrada a una de las más cercanas amigas del secretario general de gobierno. Hizo magistrada a otra persona, otra abogada, que fue la que le ayudó a hacer todas las falsificaciones de terrenos de 42 hectáreas en la playa, en la pesca. Esos son los impartidores de justicia en Tamaulipas, los estatales. Los federales es exactamente lo mismo, pero ¿qué rige ahí? La influencia, el dinero. Y en la Fiscalía General de Justicia del Estado está Irving Barrios Mojica, un señor que le aprendió bastante bien a Genaro García Luna y ha hecho al menos 3 montajes en casos graves. El caso de la masacre de Camargo, el caso del asesinato del periodista Carlos Domínguez en enero del 2017, el caso aún no resuelto del periodista Antonio de la Cruz en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en el 22, y el caso también del asesinato de Héctor González Antonio en el 19. Es decir, hay demasiados montajes, demasiadas falsedades. ¿Y a qué se dedica el fiscal? A levantar denuncias políticas en contra de personajes de Morena. Entonces, que es a lo que se dedicó todo el año pasado. Y ahí seguimos con un fiscal anticorrupción que dependía de él, que no investiga, que está amarrado al puesto. Así estamos de amolados en Tamaulipas, por ejemplo. Imagino que el acceso a la justicia es solamente una leyenda negra. Totalmente, no sabes lo que pasa. Yo cuando fue el asesinato del Mijis, porque así lo ha dicho su familia, eh, hay una denuncia ya en contra del fiscal Irving Barrios Mojica ante la Fiscalía General de la República. Hay una denuncia por obstrucción de la justicia. Y
me puse yo a revisar los comunicados y la actuación de las fiscalías, en este caso, de la de Nuevo León, de la de San Luis Potosí, la de Tamaulipas, y la más omisa y poco transparente y críptica en su página, en sus comunicados y todo, era la de Tamaulipas. Y son exactamente los mismos personajes. ¿Quién protege a Irving Barrios Mojica? Lo que nos dicen es que su padre es militar y está protegido desde las altas esferas gubernamentales. Por eso sigue ahí. Por eso no avanza nada y por eso el señor puede a través presionar a periodistas, eso sí le gusta hacer. Personalmente nosotros tenemos una carpeta en contra de este señor, del fiscal Irving Barrios Mojica, por nuestra labor, porque ha tratado de obstruir nuestra labor en diferentes momentos. Está en la Fiscalía especializada de libertad de expresión, donde, ¿qué crees que pasa? De todo menos lo que se Absolutamente, debe. absolutamente nada. Absolutamente nada. La FEADLE empezó esta investigación a finales de agosto del año pasado y no ha dicho, esta boca es mía hasta este momento. Oye, Marta, retomando el primer punto de este juez señalado por el gobierno federal, tú lo mencionabas, el gobierno llega a estar desesperado porque no ve por dónde pueda ir cuando literalmente están soltando a medio mundo y se están cayendo casos emblemáticos. Este juez, ¿qué línea de sangre tiene? Me refiero, ¿cuáles son sus antecedentes familiares? Si tiene vínculos con los políticos de la región en una cuestión mucho más profunda, si es precisamente la forma en cómo operan estos jueces relacionados con este tipo de intereses. ¿Y qué pasa con Américo Villarreal? Sí, primero, pues obviamente ellos dependen del Consejo de la Judicatura Federal. ¿Quién es Crescencio Contreras Martínez? Pues él es un egresado de la licenciatura en Derecho en el Centro Universitario de Ixtlahuaca, Estado de México. Él dice en su currículum oficial que cuenta con una maestría en Derecho Procesal Penal por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal, una escuela pues extraña, y también tiene un doctorado en Derecho ahí. Él ha sido docente del Sistema de Justicia Penal en la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California Sur y en la Secretaría de Marina Armada de México. También en su largo currículum publicado ahí dice que como parte del Sistema de Justicia Penal se ha desempeñado en numerosos cargos en los estados de San Luis, Estado de México, Ciudad de México, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Baja California Sur y Guerrero. Y desde el 2017 ocupa este cargo. Y fíjate que este es el dato más interesante. Llega a Tamaulipas en 2017, a pocos meses de que Francisco García Cabeza de Vaca llega también al poder. No es coincidencia. Y es Reynosa otra vez. O sea, habiendo 43 municipios, todos los hechos llegan hasta ahí, a Reynosa, donde ha sido el lugar más conflictivo, no de ahora, desde hace muchos años. Pero no lo sé de cierto, solo ahora sí que esta es la información oficial. El señor llega en el 2017, protege a ciertos grupos. El gobierno de México fue cuidadoso, no dice cuál es el cártel, pero esto está relacionado con la quena y con el cártel del Golfo, con los ciclones y con todos estos grupos criminales que operan ahí. Y sobre todo el tema es tráfico de migrantes. El año pasado, el Instituto Nacional de Migración, yo no sé a quién se le ocurrió este comunicado, pero hizo un comunicado oficial donde decía que en Tamaulipas habían sido rescatados durante el 2023 150 personas de manos del crimen organizado. ¿Cuándo nos enteramos? Nunca. Simplemente hicieron el comunicado para decir, estamos actuando. Bueno, solamente en las primeras 3 semanas de enero ya se había rescatado a 78. 150 en un año, 78 en 3 semanas de enero. De ese tamaño es el interés y de ese tamaño es la gravedad del asunto de este juez. Porque está protegiendo o está siendo omiso en la impartición de la justicia con estos grupos criminales que trafican con migrantes.
y que son parte de todos los que controlan la frontera de Tamaulipas. Es decir, no se trata nada más de un juez que integró mal o que favorece, no, estamos hablando del negociazo que significa el tráfico de migrantes que pasan por Tamaulipas. Mi querida y admirada Marta Olivia López, ustedes ya lo escucharon, una de las mejores periodistas que hay en la actualidad de nuestro país. Yo, como siempre, quiero agradecerte que estés con nosotros aquí en nuestra comunidad y, por supuesto, valorar muchísimo el gran trabajo que hacen en un 2x3. Muchas gracias, mi querida Marta. Gracias, muy buenas noches, un gusto coincidir, platicar. Híjole, y ojalá algún día estemos hablando de otro tipo de noticias, Jesús. No pierdo la esperanza.